Tranquilo, perros. Tranquilo, perros. Susca. Capítulo 8. Los testigos de Jehová y la objeción de conciencia. ¿Son objetores de conciencia? ¿Son pacifistas y están contra guerras y contra la pena de muerte? La gran mayoría, que no conoce lo oculto de los testigos de Jehová, cree que sí, pero la verdad es otra. En su revista La Atalaya de 1952, página 195, reconocen que no son pacifistas y en Despertar, del 8 de abril de 1972, apoyan la pena de muerte. Tampoco son objetores de conciencia, sino, como ellos dicen, neutrales. No quieren saber nada con los gobiernos y en relación con el servicio militar. Se niegan no solo a tomar las armas, sino a cualquier servicio en sustitución. Objetores sin conciencia. Quizás al querido lector le resulten fuertes estas palabras, pero pronto cambiará de opinión. ¿Tienen plena libertad los miembros testigos de rechazar o no el servicio militar? No, pues de muchas maneras son coaccionados. Y más adelante daremos prueba de ello. Por supuesto que sus jefes pregonan que tienen libertad. En el libro de 1973, La objeción de conciencia en España, página 101, afirman que la organización no ejerce presión alguna contra los miembros que objeten al servicio militar y que no existe prohibición, dejando en libertad a los individuos. Si esto fuera cierto, mis respetos, pues yo admiro el valor de alguien que por su propia decisión se declara a favor o en contra de algo, y sea capaz de pasarse varios años en prisión o dar la vida. Pero yo probaré que no son objetores de su conciencia, sino que es la conciencia de sus dirigentes la que decide lo que ellos deben hacer. Quien desee comprobar que sí incitan por escrito y sí prohíben servir a la patria, aunque de manera indirecta, puedo leerlo en la Atalaya de 1951, página 201 a la 209, la Atalaya de 1958, página 359, y aunque en las reuniones no se habla directamente del asunto, en privado se los instruye para que se mantengan firmes y no cedan al ser llamados a filas. Yo, personalmente y por mandato de los jefes, he instruido a jóvenes. Algunos de ellos son J.A., V.E. y latina A, todos ellos de Bilbao. Sin libertad para decidir. Querido lector, ¿no es altamente sospechoso que todos los testigos de Jehová se nieguen al servicio militar? Pudiera haber algunos que tras cumplir la mili continuaran siendo testigos, pero eso no es posible. Cualquier miembro que, por temor a pasar varios años en un calabozo o porque su conciencia crea que el servicio a la patria no va contra el mandato de Dios, acepta cumplir la mili. Aún en cuerpos auxiliares, lo expulsan de la organización. El ser expulsado de la organización supone para la mente un golpe insoportable y son capaces de permanecer años en un calabozo o cualquier otra penalidad por evitar que esto suceda. La mayoría de los miembros cree firmemente que sus dirigentes son los representantes de Dios. Al ser expulsados, se lo cortan de entre ellos, de su círculo de amistad, de su mundillo, ya que no conoce otro ambiente, pues los mentalizan para que se aparten de todo el mundo y se quedan vacíos. A este drama se agrega el pensar que ha sido un cobarde ante Dios, ante sus familiares y congregación y ante su conciencia, y cree que si en el tiempo que él está expulsado llega el fin del mundo, ya que lo esperan de un día para otro, no se salvará. Esto supone un auténtico drama. Yo, en los años que fui el segundo miembro del comité de la congregación de Ocharcagua en Bilbao, presencié la expulsión de varios jóvenes testigos por haber cumplido el servicio militar. Y ahora veremos que con esta tiranía, muchos miembros jóvenes, al no tener libertad de acción y no estar dispuestos a obedecer las normas de la secta, tienen que obrar contra su propia conciencia,
Cuando llega el momento de ser llamados a quintas, algunos se marchan al extranjero y otros muchos se hacen los mulas, alegando algún impedimento físico, y con un certificado médico o civil fueron eximidos del servicio militar por inutilidad. Dios nos creó libres, y ninguna religión debe obligar a sus miembros a decir sí o decir no en contra de su conciencia. Cada uno decida por sí mismo. Soldados fieles en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia al respecto? En ella hallamos ejemplos de muchos siervos fieles de Dios que sirvieron en los ejércitos, otros que ocuparon puestos de gran responsabilidad en gobierno. Dios los aceptó en estos puestos y les dio su bendición. Entre otros casos tenemos los siguientes. José, en Egipto, llegó a ser primer ministro y tuvo en sus manos todo el poder, incluyendo el militar. Naamán, jefe de los ejércitos en Asiria. Nehemías, en la corte de un rey pagano, ocupó el alto cargo de copero, que era cargo honorífico. Mardoqueo fue el primer ministro de Persia y llegó a formar un ejército para defender a sus hermanos judíos. Daniel fue nombrado gobernador de Babilonia con Nabucodonosor y primer ministro de los medo-persas. Juan Bautista no rechazó a los recaudadores de impuestos ni a los soldados, los aceptó y los bautizó. El eunuco etíope, ocupando el alto cargo gubernamental en la corte de la reina Candace, fue buscado por el cristiano Felipe Diácono, quien lo bautizó, sin exigirle que dejara ese cargo. Cornelio, el centurión oficial del ejército pagano de Roma, fue bautizado por el propio San Pedro. Fin del capítulo 8. Tranquilo, perros. Tranquilo, perros. Susca.